Estamos dialogando aquí con Jorge Canono de Lorza, tiene que ver con algunas cuestiones, es un periodista y economista, está de visita en la localidad de Casbas y justamente el tema va a estar relacionado con estos temas. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Néstor? Bien. Yo no vine a visitar Casbas solamente, yo nací en Casbas, que quede claro eso. Muy bien, estamos hablando con el hombre que está acá visitando sus raíces y vamos a comenzar a preguntarle, porque generalmente él ha escrito para varios medios, ha trabajado en varios medios importantes y permanentemente está enviando a periódicos y revistas sus columnas de opinión sobre política y economía, y seguramente tiene una visión objetiva, una visión clara sobre lo que pasó en las últimas elecciones. Si le preguntamos cuál es su visión sobre las elecciones últimas, sobre Capital Federal, Provincia de Buenos Aires y el distrito de Guaminí, cuéntenos un poquito qué opina usted al respecto. Bueno, sobre acá el distrito de Guaminí realmente puedo opinar poco, aunque ayer estuve reunido con unos amigos, algunas cosas me comentaron. La Capital Federal pasó el electorado de una posición intermedia, lindante con el radicalismo, directamente al conservadorismo, del cual Macri es la cabeza. Y acá quiero dar una opinión personal, subjetiva. En lo que yo recuerdo de la historia del año 30 en adelante, nunca hubo un conservador tan atrasado intelectualmente como el señor Macri, porque hubo conservadores lúcidos aquí, y que daba placer escucharlo, como el diputado Vicky, por ejemplo, que era un tipo que está ahí porque es de la clase alta, pero realmente el pensamiento conservador merecería una persona de un mayor nivel intelectual. Soy que el otro día en una conferencia de prensa con un candidato a diputado de Capital Federal, liberal, él decía que en el gobierno de Mauricio Macri ya prácticamente no queda ningún liberal auténtico y que más bien el gobierno de Macri se asemejaba un poco a un gobierno semidesarrollista. ¿Puede ser o no es esa la visión correcta? Vos me decías que más bien es un conservadurismo. No, nada que ver con el desarrollismo, absolutamente nada, nada que ver. Para mí está equivocado esa persona. Este es un conservador no puro, sino de clase social. Él no está determinado por el pensamiento conservador, sino por su clase social. Por eso, reitero, le falta nivel intelectual para ser conservador. Los conservadores en serio, con lo que uno puede, y yo no estoy de acuerdo, pero hay que reconocerlos. Los conservadores hicieron este país. La clase terrateniente fue y es conservadora. Me rectifico, no hicieron este país, hicieron la pampa húmeda. Desarrollaron la pampa húmeda y el país y el resto del país se la arregló como pudo. Pero lo hicieron bien desde su punto de vista. Hasta el año 30, cuando se produce el crack de 1930, la gran recesión, muchos estancieros, incluso de acá de Casbas, tuvieron que vender sus tierras porque Inglaterra dejó de demandar los productos primarios que producía la Argentina entonces. Pero hubo tipos muy lúcidos. El mismo presidente Justo, que era general, lo cual marcó una excepción, porque encontrar un general intelectualmente de buen nivel realmente es una excepción. Pero era un tipo muy bien preparado, aparte que era ingeniero civil. Don Federico Pinedo, que había renunciado al Partido Socialista en el año 25, fue el principal economista que tuvo la década infame, una gran lucidez. Elaboró un programa económico del año 40, que hay que estudiarlo bien, que es muy bueno, y es proindustrialista, donde él planteaba la fusión entre el agro y la industria, que es el tema central de la economía de hoy. Ese es el tema de fondo de hoy. Bueno, Raúl Prebisch, que era muy joven, pero aunque venía un poco del socialismo, fue otro tipo lúcido. Hubo gente muy lúcida que justifica estudiar toda esa etapa, pero Macri no.
Macri es un gerente de su papá. Duro concepto de Canona Elorza. Ahora vamos a pasar un poco a la provincia de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires ganó Sergio Massa por el Frente Renovador, hombre que también proviene de la fila del peronismo. ¿Qué análisis usted o qué opinión tiene al respecto? Bueno, yo creo que Massa lo que ha reunido es lo que se puede decir esquemáticamente, ha reunido a la derecha del peronismo. Es eso. Y ha compuesto un equipo donde no son todos peronistas. El Vasco de Mendiguren no es peronista. Ese es un desarrollista, pero desarrollista originado en la época de Frondizi y de Frigerio, que fueron los políticos que implantaron el desarrollismo acá. Bueno, pero definamos lo que es desarrollismo. Hablando, usted que tiene mucha experiencia sobre política, ¿por qué desapareció el desarrollismo cuando planteaba, creo, justamente lo que usted dice, lo que falta, desarrollarnos industrialmente en la Argentina? Porque le faltó potencia económica y respaldo político. Al fracasar el gobierno de Frondizi, por culpa de Frondizi, el gran error de Frondizi fue negociar simultáneamente con Perón y con Aramburu. Entonces, cuando llega a la presidencia, no hace un programa económico social desarrollista como lo había planteado del año 56, o mejor dicho, del 57, cuando se rompe la Unión Cívica Radical en Santa Fe. Entonces tuvo que negociar con las dos corrientes que se encontraban y se oponían, y él estaba en el medio, y finalmente comenzó inclinándose hacia el liberalismo. Bueno, y así le fue. Los mismos liberales lo voltearon. Ahora vamos a hablar de política económica. Cuando nos vamos a la macro, usted seguramente tiene una explicación concreta, pero cuando nosotros como ciudadanos del distrito de Guaminí o de cualquier localidad del interior de la provincia de Buenos Aires nos vamos a la microeconomía, nos encontramos con el problema de la inflación, que día a día va deteriorando los salarios y el poder adquisitivo de la gente. ¿Por qué no se nota que haya un ministro de Economía fuerte y que la economía se estabilice? Bueno, te voy a responder con una anécdota. El presidente de la Unión Industrial Argentina, el señor Méndez, a principios de año, creo que fue marzo o abril, hubo una reunión de empresarios con la presidenta y también dirigentes sindicales. Ella los convocó con la esperanza de formar el Consejo Económico Social. El señor Méndez no dijo nada en esa reunión, pero en cuanto vio a los periodistas de la Casa de Gobierno, él se abalanzó sobre los periodistas y no los periodistas sobre él. Y en el fondo no dijo nada, pero sí dejó trascender que al empresariado no le interesa un Consejo Económico Social. ¿Y sabes por qué? Porque no quiere que ni los sindicalistas ni el gobierno se meta en la estructuración de precios que arman los empresarios. Por lo tanto, acá te estoy dando media respuesta a tu pregunta sobre la inflación. ¿Quién genera la inflación? ¿Los que demandan o los que generan, los que arman los precios? Esa es una cuestión. Desde el punto de vista de la derecha liberal, la inflación la genera el déficit fiscal. Bueno, el déficit fiscal, existe el déficit fiscal, pero no es importante para generar inflación. La otra respuesta que yo doy a esto es lo siguiente: la demanda ha caído algo, pero no ha caído del todo, sigue existiendo demanda. Te hablo de la capital y de las cifras que yo manejo a nivel nacional. Y puntualmente aquí en Casba, yo he hablado con los comerciantes, me dije, Canono, acá no hay caída de demanda, estamos vendiendo bien. Entonces, lo que pregunto es lo siguiente: ¿cómo se forma la inflación? La inflación la forman los monopolios. Caso concreto, Pérez Compán. Pérez Compán maneja el 38.5% de los alimentos envasados. Ese tipo mueve los precios como casi quiere. Por ahí el loco de Moreno lo quiere frenar, pero no lo frena. La verdad es esa. Techín maneja la producción siderúrgica de la Argentina, una sola empresa. Establece precios monopólicos y exporta bien, y eso le hace muy bien al país.
El otro dato es el siguiente. De las 500 grandes empresas que hay en la Argentina, 368 empresas son extranjeras. Esos son formadores de precios también. O se le va a echar la culpa, como se le echa la culpa indirectamente, no explícitamente, pero indirectamente a la clase trabajadora, porque firma convenio con el 25%. Pero eso es lo que generan la demanda. Son los que generan la demanda. Y sin demanda no hay crecimiento económico. La inflación es negativa. Yo honestamente no sé si está en el 20 o en el 25%. Pero te doy dos datos. La oposición en el Congreso ha contratado a una serie de consultores especialistas en inflación. El último dato que dio la oposición en el Congreso, que la inflación estaba en el 17.8%. La oposición. Bien. Yo te pregunto, ¿vos leíste en algún diario, fundamentalmente en Clarín y La Nación, este dato? Generalmente los análisis que se hacían del año eran de un 25, un 26% del índice inflacionario desde el ámbito privado, ¿no? Sí, pero ¿quién? Claro. Acá hay que preguntarse quién lo elabora y quién lo propala. Voy a poner un recuerdo. También, no sé, el tema del INDEC, también no ha sido contraproducente el hecho de querer dibujar los números, y la emisión monetaria también nos perjudica y hace que se genere más inflación, ¿o no tiene nada que ver? Lo del INDEC es un error tremendo del gobierno, gran error del gobierno. Esta situación se normaliza en marzo, entre paréntesis, porque el Fondo Monetario, repito, el Fondo Monetario Internacional acaba de aprobar el nuevo sistema que va a aplicar el gobierno argentino. Lo repito otra vez, lo dice el Fondo Monetario, que no le tiene ninguna simpatía a este gobierno, ni este gobierno le tiene simpatía al Fondo Monetario. Acaba de aprobar un nuevo sistema. Bueno, ese es uno. La emisión monetaria no llega al 12% del Producto Bruto Interno. El Producto Bruto Interno está en 630.000 millones de dólares. 630, el último dato, que corresponde al año pasado. La emisión monetaria no tiene incidencia. No es que la Casa de Moneda esté trabajando, voy a decir una burrada, 48 horas en vez de 24. No es así. Ese es un concepto neoliberal. Ese es un concepto neoliberal. Acá en lo que hay que fijarse y analizar, ¿cuál es la capacidad productiva de los bienes transables, no de la moneda? Por supuesto que la moneda tiene su importancia y que el neoliberalismo acá copió y estableció desde la dictadura lo que se llama la financiarización. Es decir, que el sistema financiero superó al producto real. Este es el tema. En el fondo es una cuestión ideológica. Pero la gente repite lo que lee. Y lo que lee la gente son los diarios que están en oposición al gobierno, pero en oposición sistemática. Porque está bien que haya oposición, pero la oposición tiene que ser razonable. ¿Sabes para qué? Para no engañar a los lectores y no tergiversar. Tengo 50 años de periodista, conozco algo de este asunto, ¿no? Hace pocos días, en el 102 aniversario de la ciudad de Casbas, usted recibió un reconocimiento de parte del municipio. Cuéntenos un poquito cómo vivió esa noticia de que iba a ser reconocido y el momento donde fue entregado esa distinción que reconoce en alguna medida su trayectoria y su trabajo a través del periodismo y de la política y económica. Bueno, yo no supe puntualmente nada hasta llegar acá el lunes. Me habían mandado un mail pidiéndome el currículum y para qué era. Me dijo que iba a haber una mención a los años de periodismo, el haber escrito 2 libros, prácticamente 3 libros sobre Casbas, perfiles de Casbas, el siglo de Casbas y la historia de la sociedad española, ¿no? De la sociedad española,
privó eso, ¿no? Bueno, yo el lunes me encontré con una sorpresa muy agradable, estoy muy contento, etcétera, etcétera, y no digo que esa mención esté justificada. Y además hay otro hecho que no fue explicitado por las autoridades porque, bueno, no se dieron cuenta y además no tiene importancia. Yo soy el primer periodista nacido en Cafa que llegó a ser profesional con título profesional, por una cuestión cronológica, no de capacidad, y menos de talento, ¿no? Porque después de mí vinieron otros, pero yo nací acá, bueno, estudié periodismo, me recibí, primero en un instituto, después se me asimiló a la facultad, porque entonces la facultad nos daba títulos, me refiero a la UBA de periodismo, e hice cursos paralelos, como por ejemplo comunicación y sociología de la comunicación, y macro y microeconomía, que la cursé con Aldo Ferrer. Vamos a incorporarlo a la charla a Jorge López, porque Jorge López trabajó muchos años en un medio de comunicación local, es muy amigo de Jorge Canono Elorza, y que nos cuenta un poquito sobre la trayectoria de su amigo, sobre las cosas que él ha aportado al periodismo y sobre todas las cosas de qué le ha servido la experiencia de Jorge, el intercambio, el diálogo con él, para aprender. Mira, para aprender es fundamentalmente escuchar a una persona que está siempre predispuesta al diálogo, que está llena de conocimientos y que te deja temblando con algunas de sus opiniones, ¿no? Lo que decía de Macri, lo que sugirió, por ejemplo, del Congreso, y la oposición se adueña de, por ejemplo, se arroga el título de tener un índice inflacionario del Congreso, cuando en realidad son 4 o 5 especialistas en economía, que es nada más que oposición, y no es todo el Congreso el que opina lo mismo. Cosas claras, conceptos así, son importantes para la gente, y yo en su momento, cuando hice periodismo, tuve un solo objetivo, que las palabras de los que sabían llegaran a los oídos de que tenían que llegar, es decir, al público en general. Desde ese punto de vista es que somos conocidos, amigos, amigotes, y de alguna forma me siento muy feliz por esa causa, ¿no? Por eso hoy de pronto encontrar más amigos y encontrar este diálogo que acabas de grabar y todo esto me pone más allá de la alegría, contento porque sé que se va a retransmitir otra vez su palabra y que va a llegar a oídos que por ahí no se dan cuenta de lo que está pasando, de que la información que les está llegando no es genuina, no es real, que hay que pensar cada vez que te dan algún dato, porque no siempre son puros y transparentes. Muchas veces persiguen fines distintos y hay que tener un oído muy especial. Muchas gracias, Jorge, por tus conceptos, y bueno, vamos a cerrar con Canono Elorza. No le repetí Jorge, porque si no iba a decir Jorge, ¿cuál de los Jorge está hablando? Para que él deje un mensaje para todos los habitantes del distrito de Guaminí, ya que esto va a ser retransmitido a través de Frecuencia 9 Garré y de FM La Voz del Sur, que es una radio virtual. Sí, quiero reafirmar los conceptos de Jorge, que son centrales, acerca de por qué algunos medios más políticos y demás emiten un juicio de valor que no son justos. Detrás de los grandes medios en la Argentina hay grandes grupos económicos. Los medios ya no son independientes de los grupos económicos como lo fueron hasta hace 40 o 50 años atrás. Los medios expresan intereses. Voy a poner un ejemplo. El 27 de marzo de 1976, un día después que asume la dictadura, Clarín tituló: "Hay nuevo gobierno en la Argentina". La Nación tituló: "Asumió la Junta Militar". Cualitativamente, y entrando en un análisis, no digo semiológico, pero sí de fondo, el mensaje de Clarín fue equiparar a una dictadura con una democracia, porque gobierno significa gobierno electo, lo otro es dictadura, ahí te canta la cosa. Esa es la posición de Clarín. La Nación estuvo objetivo, estuvo bien.
Pero esto es fundamental que la gente lo perciba, lo vea. Por eso reafirmo lo que dijo él. Pero no es solo aquí, en todo el mundo. El New York Times, los dueños del New York Times, es la General Motors, que entre paréntesis, con la última crisis, prácticamente se fundió y la salvó Obama. Es decir, la salvó el Estado, que repudian tanto los liberales. Los Estados han salvado a las empresas. En Francia lo mismo, en Alemania lo mismo. No hay desarrollo económico sin participación del Estado, sin participación de las empresas con capital nacional y sin la clase obrera. No hay desarrollo económico. Bueno. Muchísimas gracias por sus palabras y seguimos en nuestro programa Razones para Vivir. Bueno, muchas gracias. Es una alegría haber pasado estos días acá, en mi pueblo. Bueno, gracias por la nota también.